Mi hermana adoptiva me aventó el trofeo de ciencias directo a la cabeza mientras gritaba, «Tú no te mereces esto», y hasta me echó veneno en la comida solo porque entré a la universidad. Cuando le supliqué a mi mamá que hiciera algo, su única respuesta fue, «No andes presumiendo tus logros donde Clara los vea». Y después remató con, «Si de verdad quieres ayudar a tu hermana, deberías apoyarla a sanar». Yo me quedé callada. Eso pasó hace 8 años. Ahora, en Navidad, Clara apareció en mi jardín gritando que otra vez la había traumado. En mi casa, nos enseñaron que querer era dejar que mi hermana adoptiva, Clara, destrozara todo lo que lograba mientras gritaba, «Tú no te mereces esto», y después perdonarla como si nada, aunque nunca pidiera disculpas. Verás, ahora Clara tiene 24 años y la adoptamos cuando tenía 15, después de pasar por varias casas de acogida. Cuando Clara llegó a la familia, yo tenía 16 y acababa de ganar la Feria Regional de Ciencias. Quería que ella fuera mi mejor amiga, así que fue la primera persona a la que se lo conté. Su reacción fue agarrar el trofeo de metal y aventármelo directo a la cabeza. «Tú no te mereces esto», se escuchó en toda la casa antes de que se tirara al suelo. Mi mamá solo me miró, hecha bolita y llorando, para recordarme que todo era por mi culpa. «No andes presumiendo tus logros donde Clara los vea». Así se puso el tono de los siguientes 8 años. Hasta que el año pasado, en una tarde de primavera perfecta, algo cambió. Recibí la carta de aceptación de la universidad. Toda mi vida de presiones, de sentirme como impostora, de llorar sobre los libros, todo por fin tenía sentido. Llamé a mis amigos, publiqué la noticia, busqué depas en Baltimore. Por fin era solo mía, ni el detonante de Clara, ni el sacrificio de la familia, solo una futura doctora planeando su escape. Todo iba bien, hasta que mi mamá llegó y me encontró celebrando. ¡Qué maravilla! Hay que ver cómo le vamos a hacer, me dijo sonriendo, pero sus ojos decían otra cosa. Después de una hora de buena onda fingida, salió la verdad. Por supuesto, Clara se va contigo. En Baltimore hay muy buenos programas de trauma, y ella no aguantaría que te fueras. Yo te ayudo con la renta si consigues un depa de 2 recámaras. Clara, viviendo conmigo, con acceso a mis cosas de medicina, mis apuntes, mi futuro. Mamá, ¿sabes cómo se pone cada vez que me ve avanzar?, le dije. No ha tenido un episodio en meses. Me mintió, como si la semana pasada Clara no hubiera destruido mis libros para el MCAT. Si de verdad quieres lo mejor para tu hermana, deberías ayudarla a sanar. El caso de Clara siempre me lo repitió mi mamá, que en su familia de acogida la usaban de chivo expiatorio. Nada violento, pero sí 1000 crueldades chiquitas. Nunca le celebraban los cumpleaños cuando a la hija biológica sí, le daban ropa de segunda mientras la otra estrenaba. Sus calificaciones ni las pelaban mientras a la otra le hacían fiesta. «No te mereces cosas bonitas», le decían. Y ahora ella me lo pasaba a mí. Clara era más fuerte y dura que yo, pero tenía su punto débil. La podías leer como un libro abierto. 10 minutos de miradas clavadas y algo iba a romper. 15 minutos y se desaparecía todo. Esconde lo que más te importe. Nunca celebres donde te pueda ver. Pero en la carrera no puedes esconder 4 años de esfuerzo. Tenía 18 cuando Clara encontró mis cartas de aceptación a la uni. Ni me di cuenta hasta que estaba sentada en la cocina y vi polvito blanco en mi comida. Por el olor, supe que era veneno para ratas. «¿Qué te pasa? ¿Estás loca?», le grité, señalándola con el tenedor. Clara solo se rió como desquiciada, mientras mi mamá me soltaba un sermón de no presumir y sobre la humildad. Ese día entendí que mi mamá no solo veía al patrón, lo defendía. Le dije que Clara no podía vivir conmigo, pero que podía visitarme en Baltimore, que podría hacerme videollamadas cuando quisiera, y yo iría a casa en vacaciones. Hasta me ofrecía investigar programas de trauma cerca de aquí. «Entonces no te ayudo con ningún gasto de la escuela», me soltó mi mamá. «Pues ni modo, pido más préstamos», le respondí, resignada. Los 2 meses siguientes fueron una pesadilla. Mi mamá les habló a todos los parientes para decir que estaba abandonando a mi hermana traumatizada. Llevó a Clara a mi trabajo en la farmacia para practicar la separación. Clara se quedó mirando mi bata blanca de farmacéutica y después tiró un exhibidor completo de medicinas. «Tú no te mereces esto». Hasta mi gerente les pidió que no regresaran. Luego, la semana antes de mi ceremonia de la bata blanca, mi tía me llamó. «Tu mamá ya compró boletos de avión. Dice que no puedes dejar a Clara fuera de momentos familiares importantes. Lleva días viendo tu foto de la bata blanca en internet». Yo ya sabía lo que eso significaba. Mi mamá se encargó por 8 años de que entendiera que el trauma de Clara era más importante que mi futuro. Cada logro tenía su excusa por el sistema de acogida, pero ya no era la niña asustada que quería caerle bien a todos. Ahora sabía lo que valía y estaba lista para defenderme, así que empecé a planear. Lo primero fue cambiar la ubicación de la ceremonia en todas mis redes. Puse que la habían movido a otro edificio. Luego hablé a la escuela y expliqué todo. El guardia, Douglas, fue un tipazo y me prometió estar atento por si veía a alguien con su descripción. También le pedí a Patricia, mi roomie, que estuviera al pendiente. Ella ya sabía perfecto el tema de Clara. El día de la ceremonia me levanté a las 5 porque de por sí no podía dormir. Saqué mi bata blanca de donde la escondía en el closet de Patricia. Lleva ahí semanas. Ya aprendí la lección de no dejar nada importante en mi cuarto. Me vestí en el baño con la puerta cerrada y hasta puse una silla atorada. ¿Paranoica? Tal vez, pero prueba a vivir con alguien que te envenenó la comida.
Patricia me llevó al campus en su coche porque el mío era muy fácil de reconocer. No dejaba de revisar el celular. Mi mamá ya me había escrito 12 mensajes, todos del tipo, ¿dónde estás? Y Clara está muy emocionada por apoyarte. Apoyar, claro, como esa vez que me rompió mi hoja de calificaciones del SAT para celebrar. Estacionamos en otro lado y entré por la puerta trasera. Douglas ya estaba ahí y me hizo una seña de todo bien. Ni rastro de ellas aún. Me fui al salón donde los demás se arreglaban y se tomaban selfies, como si nada raro pasara. Me senté en una esquina, viendo de reojo la puerta. Eric, mi amigo, se acercó y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que solo estaba nerviosa, pero no le conté que mi hermana loca era capaz de aparecerse y echarlo todo a perder. Ni para qué, jamás lo entendería. Su máximo drama familiar era que su papá no iba a verlo jugar fútbol. ¡Qué suerte la suya! Como media hora antes de la ceremonia, mi celular empezó a sonar sin parar. Otra vez mi mamá, pero ahora mandando fotos. Ella y Clara estaban en el edificio equivocado, el que publiqué en internet por error. Se veían paradas afuera, todas confundidas. Clara traía puesto un vestido súper raro y formal, como si fuera a graduarse de prepa o algo así. Los mensajes de mi mamá venían cada vez más enojados. ¿Dónde estás? Esto no tiene chiste. Contesta el teléfono ya. Apagué el cel. Patricia desde el lobby me mandó mensaje. Todo bajo control por ahora. La coordinadora de la ceremonia empezó a acomodarnos en fila, por orden alfabético. Yo quedé a la mitad. Perfecto. Menos obvia. Caminamos hacia el auditorio y sentí las manos temblorosas. Pero no era por nervios de hablar en público. Era por el miedo de escuchar ese grito conocido. No te lo mereces. El auditorio estaba hasta el tope. Papás por todos lados con cámaras y flores. Mientras caminábamos, yo iba buscando a mis familiares entre la gente, pero no los vi. Quizás sí funcionó mi plan. Ya sentados en el escenario, el director empezó el típico discurso de dedicación y servicio, pero la verdad ni le puse atención. Yo solo veía las puertas. Entonces la vi. No era Clara, era mi mamá, peleando con el de seguridad en la puerta de atrás. Estaba toda roja, señalando el escenario y luego señalándome a mí, pero Douglas no la dejó pasar porque no tenía boleto. Se me olvidó decirle que el evento era solo con pase. Ni modo. El director dijo mi nombre, crucé el escenario, recibí mi bata blanca y sonreí para la foto oficial. Por primera vez en 8 años celebré sin miedo, sin que volaran trofeos, ni papeles rotos, ni veneno en la comida. Solo yo y mi bata blanca, lista para empezar mi vida. Cuando terminó la ceremonia, Patricia me estaba esperando afuera, sonriente como nunca. Me contó que mi mamá y Clara llegaron justo después de que recogí la bata. Clara hasta intentó subir al escenario, pero los de seguridad la frenaron, igual que a mi mamá. Mi mamá se puso a gritar que era discriminación y que todo le provocaba trauma, así que varios papás se les quedaron viendo. Se fueron antes de que llegara la policía. Camino a casa, revisé mi cel. Tenía 47 llamadas perdidas y más de 100 mensajes. El último de mi mamá era directo. Ven a casa en este momento. Tenemos que hablar de tu comportamiento. Mi comportamiento. No que Clara quiso sabotear mi ceremonia. No que intentó envenenarme. Mi comportamiento. Obvio no fui a casa. Me fui al depa de Eric, donde sus roomies ya estaban armando la fiesta. No me quité la bata blanca en toda la noche. Me tomé 1000 fotos y las subí a todas las redes. Todas. Porque esta vez no iba a esconder mi logro, ni a bajarle el brillo a mi luz para que Clara no se sintiera mal. La fiesta acabó como a las 2 de la mañana, y me quedé dormida en el sillón de Eric. Al despertar, tenía más mensajes, ahora de mi papá, que casi nunca se metía, pero parece que mi mamá ya lo había puesto de su lado. El mensaje era el típico rollo de hay que ser leales a la familia y comprender el trauma. El mismo cuento pero con diferente autor. Sabía que eventualmente tenía que regresar a casa porque ahí estaban mis cosas, mi coche, básicamente toda mi vida. Pero también sabía que algo ya había cambiado. Esta vez no me dejé. Me escondí de ellas. Les gané el juego y el mundo no se acabó. Clara no explotó porque no pudo arruinar mi logro. Mi mamá no me desheredó, por ahora. Como al mediodía Patricia pasó por mí. Primero fuimos a mi casa, solo para ver cómo estaba el ambiente. El coche de mi mamá y el de Clara estaban ahí, cortinas cerradas, todo parecía normal, pero yo sabía que por dentro seguro era zona de desastre. Mi mamá con sus chantajes y Clara furiosa. Nos estacionamos unas casas antes y le mandé mensaje a mi papá para avisarle que iba a llegar. Pensé que era más seguro. Me contestó al toque. Mi mamá estaba en su club de lectura, Clara en su cuarto, todo despejado. Aún así, le pedí a Patricia que entrara conmigo, por si acaso. La casa estaba demasiado callada. Mi papá estaba en la cocina, con cara de agotado, y empezó su sermón sobre la familia, pero lo corté. Le dije que solo iba a empacar unas cosas. Se le descompuso la cara. Me preguntó si hablaba en serio y le dije que sí. Patricia y yo subimos. Empecé a echar ropa en la maleta. Agarré la laptop, cargadores, documentos importantes, lo que de verdad valía, y no quería que Clara destruyera. Patricia me ayudó a llevar maletas al coche. Mi papá ni ayudó ni detuvo nada. Solo miraba desde la puerta. Ya casi acabábamos cuando se oyó la puerta principal azotarse, y la voz de mi mamá, igual de aguda y furiosa. Luego los pasos en la escalera, rápidos, decididos. Los reconozco perfecto. Agarré la última caja y me dirigí a la salida, pero Clara ya estaba ahí, parada en la puerta de mi cuarto, mirando todo vacío, con la cara en blanco.
Eso siempre daba más miedo que cuando se enojaba. Me miró, después la caja, luego otra vez mi cuarto. Empezó su show de miradas. Chequé mi reloj y empecé a contar. 1, 2 minutos. Patricia estaba incómoda. Las historias se las sabía, pero nunca lo había visto en persona. 3, 4 minutos y Clara empezó a temblar de las manos. Ya venía la explosión, pero de repente, en lugar de armar escándalo, Clara solo se dio la vuelta, se metió a su cuarto y azotó la puerta. Patricia y yo nos quedamos viendo. Eso nunca pasaba. Clara siempre explotaba. Siempre. Mi mamá apareció arriba en las escaleras, impecable en su ropa de club, pero la cara llena de furia. Vio las cajas, mi cuarto vacío, me vio a mí. ¿Qué crees que estás haciendo? Le contesté que me iba a mudar porque encontré un lugar cerca de la escuela y necesitaba concentrarme en mis estudios. Se rió, pero no fue de gracia. Fue de esas risas que te ponen la piel chinita. Dijo que no me iba a ir a ningún lado, que la familia se queda unida, que Clara me necesitaba. Pasé junto a ella con mi caja, y Patricia detrás. Mi mamá me agarró del brazo en las escaleras, fuerte, clavándome las uñas, y me dijo que era una egoísta, que estaba traumando a Clara otra vez, que las hijas buenas no abandonan a su familia. Me zafé y seguí. Mi papá seguía en la cocina, viendo su café, ni levantó la vista cuando pasamos. Mi mamá salió detrás de nosotras, echándome en cara cada sacrificio que había hecho, cada vez que nos puso primero a nosotras, cada peso gastado en terapia para Clara. Metimos la última caja al carro de Patricia. Mi mamá se quedó parada en el pasto, con los brazos cruzados. Si te vas ahora, ni se te ocurra regresar en Navidad. Me subí al carro y Patricia prendió el motor. Mientras nos alejábamos, alcancé a ver a Clara asomada por la ventana de su cuarto. No más ahí, parada, viéndonos. Se me puso la piel chinita. Patricia me dio chance de quedarme en su depa unos días, y su roomie, Sandra, no tuvo bronca. Había un sofá-cama en la sala. No era lo máximo, pero era 1000 veces mejor que mi casa. Esos días los pasé buscando departamento, checando mi cuenta y haciendo cuentas con los préstamos estudiantiles. Los mensajes de mi mamá no paraban, cada vez peor. Pasó de estar enojada a querer manipularme, que Clara no comía, que lloraba toda la noche, que preguntaba por qué la odiaba. Lo típico de mi mamá. Dejé de leerlos al segundo día, pero luego mi papá empezó a mandarme mensajes. Y eso sí era nuevo, porque casi siempre se mantenía al margen. Sus mensajes eran diferentes. Se notaba que estaba preocupado. Decía que Clara andaba rara, pero no su rara de siempre, sino como rara de verdad, callada, demasiado callada, que llevaba 3 días encerrada en su cuarto. La neta, casi caigo y manejo de regreso para verla, pero Patricia me convenció de que no lo hiciera. Me recordó que seguro era otra de las manipulaciones de mi mamá, que Clara ya tenía 23 años y no 4, que tenía papás que la podían cuidar. Tenía razón, yo lo sabía, pero aún así me sentía culpable. Al cuarto día encontré un depa, un estudio chiquito cerca de la universidad, pero era mío. Al casero, Rui, nada más le importaba que le pagara el primer mes, el último y el depósito. El drama familiar ni le iba ni le venía. Ese mismo día firmé el contrato, y por fin tuve mi propio espacio, mi vida, mi lugar. Mudarse fue fácil porque no tenía muchas cosas. Patricia me echó la mano con lo básico. Muebles de segunda, un par de platos decentes, sábanas baratas. Nada elegante, nada que doliera si Clara, por alguna razón, daba con mi dirección y destrozaba todo. Viejas costumbres, ya sabes. Tenía exactamente una semana ahí cuando mi papá apareció. No tengo idea de cómo me encontró. Seguro porque Patricia me etiquetó en una selfie del estreno del depa. Ni lo pensé. Mi papá se veía fatal. Ojeras, camisa arrugada. Nada que ver con el papá de siempre. Dijo que teníamos que hablar. De Clara, de mamá, de todo. Lo dejé pasar porque, pues, sigue siendo mi papá. Se sentó en mi sillón viejito y comenzó a contarme cosas que nunca había oído. Sobre la adopción, sobre los primeros meses de Clara con nosotros. Resulta que fue peor de lo que yo creía. Clara se escapó 6 veces. Amenazó con hacerse daño. Rogaba que la regresaran a la casa donde vivía antes. Mi mamá me escondió todo para que yo no la viera con prejuicios y pudiera llevarme bien con mi nueva hermana. Vaya plan. Papá me dijo que la terapeuta les advirtió que Clara podía obsesionarse conmigo, que podía tomar mis logros como ataques, que podía portarse mal. Mi mamá prometió que lo manejaría, que nos cuidaría a las 2, pero al final siempre elegía a Clara. Siempre. Y papá la dejaba. Se disculpó. De verdad lo hizo. Me dijo que debió intervenir años atrás, que también debió cuidarme a mí. Pero mi mamá estaba tan convencida de que podía arreglar a Clara, tan segura de que con suficiente amor y paciencia se iba a sanar, y él quería creerlo. Y ahí me soltó la bomba de verdad. Clara había encontrado mi departamento. Lleva horas sentada afuera en su carro, viendo, esperando. Él la había seguido hasta ahí y estaba tratando de convencerla de que se fuera, pero ella no se movía. Decía que necesitaba verme, que quería hablar conmigo, explicarme algo. Me asomé por la ventana y sí, ahí estaba el Honda todo destartalado de Clara, justo enfrente. Se alcanzaba a ver su silueta en el asiento del conductor, nada más sentada, mirando hacia mi edificio. Me volvieron los escalofríos. ¿Desde cuándo estaba ahí? ¿Cuántas veces pasé a su lado sin saberlo? Papá quería que saliera a hablar con ella, que igual le ayudaba, que a lo mejor solo necesitaba cerrar el círculo.
que tal vez quería disculparse. Me reí. Literal me reí en su cara. ¿Clara pidiendo perdón? En 8 años jamás lo hizo. Ni por lo del trofeo, ni por el veneno, ni por nada. Pero papá insistía. Decía que esta vez era diferente. Que Clara había estado rara desde que me fui. No rara de querer destruir cosas, sino triste, como apagada. Que veía fotos viejas. Que escribía en un diario. Que iba a terapia sin que mamá la obligara. Le dije que no. Que ya estaba harta de ser el saco de box emocional de Clara. Harta de esconder mis logros. Harta de vivir con miedo. Que él podía decírselo, que le dijera a mamá también, pero que yo ya estaba cansada de todo eso. Papá solo asintió, derrotado. Dijo que entendía y se fue. Lo vi por la ventana cuando caminó hacia el coche de Clara. Se inclinó en su ventana. Vi cómo ella negaba con la cabeza. Lo intentó de nuevo. Nada. Después papá se fue a su carro y se largó. Pero Clara no. Ella seguía ahí, observando, esperando. Traté de hacerme la que no pasaba nada. Hice de cenar. Puse Netflix. Estudié un rato, pero no podía dejar de asomarme. Siempre ahí. Mismo carro. Misma mirada. Me estaba volviendo loca. Pensé en llamar a la policía. ¿Pero qué iba a decir? ¿Que mi hermana está estacionada afuera en su coche? Eso no es delito. Como a la medianoche me di por vencida tratando de dormir. No podía dejar de imaginar que se metía a la fuerza, que me encontraba dormida, que hacía quién sabe qué. Así que me senté junto a la ventana, viéndola vigilarme, como un duelo raro de miradas. Ninguna se movía, ninguna cedía. De repente la vi bajarse del carro. El corazón se me trepó hasta la garganta. Venía para acá, venía por mí. Agarré el cel, lista para marcar al 911, pero no se fue hacia mi edificio. Caminó a la tiendita de la esquina, regresó con una bolsa y volvió a su coche. Y siguió igual, mirando. Así pasaron 3 días. 3 días de Clara afuera en su carro. 3 días de yo revisando ventanas y cerrando puertas. 3 días de brincar con cada ruidito. Patricia decía que estaba paranoica, que seguro Clara solo estaba procesando todo, que si de verdad tenía miedo llamara a la policía. Pero no era miedo, era más bien cansancio. Cansancio de huir, de esconderme, de dejar que Clara siguiera decidiendo sobre mi vida aunque ya ni viviera conmigo. Así que al 4.º día hice una locura. Salí, caminé directo a su carro, toqué la ventana. La bajó despacio y me miró con los ojos todos rojos de tanto llorar. Clara nunca lloraba, no frente a nadie, nunca. Nos quedamos viendo un buen rato, y entonces dijo algo que me sacó de onda. Sé lo que te hice. No era una disculpa, ni un perdón, solo lo estaba aceptando. No supe qué decir, así que no dije nada. Solo me quedé ahí, en la calle, mirando a la misma hermana que me hizo la vida imposible 8 años, esperando a ver con qué salía ahora, que me gritara, que me aventara algo. Pero en vez de eso, metió la mano en su bolsa. Me saqué de onda. Estaba lista para salir corriendo, pero en vez de eso, solo sacó una libreta y me la pasó por la ventana. He estado escribiendo todo lo que recuerdo, todo lo que hice. La doctora Martínez dice que ayuda. Tomé la libreta sin abrirla. No tenía ganas de enfrentarme a su lista de desastres. Ella siguió hablando, diciendo que desde que me fui va 2 veces por semana a terapia. Pero terapia de verdad, no esas sesiones familiares a las que mamá la obligaba a ir. Que está tomando medicinas nuevas, que ahora sí le está echando ganas. Yo quería reírme, o gritarle, o aventarle la libreta de vuelta. 8 años de estarme fastidiando y apenas ahora se pone las pilas, justo cuando por fin logré salirme, pero no hice nada. Solo me quedé ahí, con la libreta en las manos, sintiendo un gran vacío. Pero ella no había acabado. Nunca se detenía una vez que empezaba. Me contó de su familia de acogida, no la historia que cuenta mamá, sino la suya. Cómo primero la adoptaron, y la quisieron 3 años, hasta que tuvieron una hija biológica y todo cambió. Y la frase, tú no mereces esto, se volvió su condena diaria, tanto que terminó creyéndolo. Luego soltó algo que sí me sacudió. Cuando te vi con ese trofeo, tan feliz y orgullosa, sintiendo que lo merecías todo, no lo soporté. Si tú merecías cosas buenas, tal vez el problema era yo, tal vez ellos tenían razón sobre mí. Y ahí estaba yo, sentada en la banqueta, todavía con la libreta en la mano, tratando de digerir todo. Ella también se bajó del coche y se sentó a mi lado, pero no muy cerca, dejando espacio, como temiendo que saliera corriendo, o tal vez temiendo volver a lastimarme. Nos quedamos en silencio un rato largo, hasta que empezó a contarme cómo había sido la última semana. Mamá no había dejado de llamarla, diciéndole que yo las había abandonado, pidiéndole que fuera a buscarme, que me regresara a la casa, que me enseñara lo que era la familia. Pero por primera vez, Clara le dijo que no, le colgó, la bloqueó, y por eso estaba aquí, no para arrastrarme de vuelta ni para hacerme pedazos el depa, sino para advertirme. Mamá estaba tramando algo, hablando con la familia, buscando aliados, planeando hacerme una intervención en Navidad, que toda la familia me iba a enfrentar, hacerme entrar en razón y regresarme a casa. Sacó su celular y me enseñó el chat familiar, del que ya me habían sacado. Mensajes y más mensajes de hijos malagradecidos, de obligaciones familiares, de que yo tenía a mamá preocupada, de que Clara necesitaba a su hermana, tía Laura diciéndome egoísta, primo Eric asegurando que me iba a arrepentir, la abuela decepcionada de mis decisiones. Pero Clara me defendió ahí, en el chat, frente a todos. Dijo que yo tenía derecho a vivir mi vida, que estuvo mal hacerme daño,
que mamá tenía que dejarme ir. Las respuestas fueron durísimas. Ahora también iban contra ella, llamándola desagradecida, diciendo que yo la había manipulado. Al final abrí el cuaderno. Página tras página de recuerdos. El incidente del trofeo con pelos y señales. Cartas de aceptación rotas. Comida arruinada. Pero también cosas que yo ni me acordaba o nunca supe. Veces en que me vio triunfar y sintió coraje. Veces en que planeó lastimarme y se detuvo. Veces en que se odió a sí misma por odiarme. La última entrada era de ayer. Mía merece todo lo bueno. Ahora lo sé. Siempre lo supe, solo que antes no podía sentirlo. Las medicinas ayudan, la terapia ayuda, pero sobre todo, verla irse me ayudó. Ahora ella es libre, libre de mí y de mamá, libre para brillar. Hice algo bien, la dejé ir. Le regresé el cuaderno y le dije que necesitaba tiempo, que tenía que pensar, que tenía que procesar 8 años de dolor. Ella solo asintió, dijo que entendía, que me iba a dejar sola, pero antes tenía algo más que contarme sobre mamá y lo que venía, sobre cómo cuidarme. Me dijo que mamá había estado llamando a la escuela, inventando que era una emergencia familiar, tratando de sacar mi horario, de averiguar dónde vivo. La administración no le soltó prenda, pero mamá seguía insistiendo. También había estado marcando a mi trabajo, diciendo que tenía una crisis y que la familia estaba preocupada. Clara traía capturas de pantalla, mensajes donde mamá planeaba todo, cómo forzarme a regresar, cómo atormentarme con el trauma de Clara para hacerme sentir culpable, cómo poner a la familia en mi contra, cómo hacerme la vida tan difícil que tuviera que regresar arrastrándome. Pero ahí está el giro. Clara venía saboteando sus planes, borrando mensajes antes de que mamá los mandara, dándole información falsa, diciéndole a la familia que me había ido a otra ciudad, haciendo maniobras. Quien fue mi verdugo ahora era mi protectora. Todo era tan surreal. Se levantó para irse, me dijo que me avisaría si mamá subía de nivel, que intentaría distraerla y que, si yo no quería volver a verla nunca, lo entendería. Luego se subió a su coche y se fue, dejándome en la banqueta con 8 años de trauma y un cuaderno lleno de arrepentimientos. Regresé a mi depa y llamé a Patricia. Le conté todo. Ella llegó con vino y pañuelos. Y juntas leímos el cuaderno de Clara, página tras página de dolor, de confesiones, de una niña convencida de que no merecía nada, y que acabó repitiendo esa historia con todos, de mis papás permitiéndolo, de mí sufriéndolo. Patricia me preguntó qué iba a hacer con Clara, con mamá, con la Navidad, y yo no tenía ni idea. Una parte de mí quería perdonar a Clara. Estaba cambiando, estaba intentando, ahora hasta me protegía. Pero 8 años pesan, y el trauma no se borra con medicamentos y terapia. Las semanas siguientes estuvieron tranquilas, ni ataques de mamá, ni emboscadas familiares. Solo yo, la escuela y mi mini depa. Me clavé en el estudio porque ya venía el primer examen de anatomía. Siempre he sido buena para memorizar, para concentrarme, para bloquear todo lo demás. Así logré sobrevivir viviendo con Clara. Pero no podía dejar de pensar en su cuaderno, en ella afuera sentada 3 días, en cómo bloqueó a mamá por mí. No repara el pasado ni borra las cicatrices, pero algo significa. Tal vez no es perdón ni amistad, pero es algo. Y entonces llegó la semana de Navidad. El chat familiar volvió a explotar. Patricia me enseñó capturas, todos confirmando que irían a la casa de mamá, todos convencidos de que podían solucionar la crisis familiar y hacerme entrar en razón. Clara intentó advertirles, pero se le fueron encima. Mamá por fin me escribió directo, dulcísima, que solo quería a su niña en casa para el pavo, que solo quería a la familia reunida, que solo quería hablar, sin presión, sin culpas, solo amor. Pero yo ya sabía cómo era todo esto. Era su última jugada, meterme en la casa con 20 parientes, romperme, llevarme de regreso. Le contesté que tenía que trabajar. Mentira, pero ni modo. Me respondió al instante que ya había hablado con mi jefe, que sabía que tenía el día libre, que mentirle a la familia era lo más bajo que podía hacer, que papá estaba decepcionado, que Clara estaba hecha pedazos y que yo andaba rompiendo corazones. Luego empezaron las amenazas. Si no me presentaba, mi mamá iba a venir por mí, con toda la familia, y me harían una intervención en mi departamento, frente a los vecinos, frente a quien se pusiera enfrente, solo para avergonzarme hasta que me rindiera. Así era ella, la clásica mamá que usaba la vergüenza pública como su arma favorita. Obvio entré en pánico y sin pensarlo le marqué a Clara. Contestó rapidísimo. Va en serio, dijo. La escuché haciendo planes. Tía Laura va a traer su camioneta. Van a llegar a tu casa como al mediodía, van a armar un drama y te van a obligar a escuchar. Le pregunté por qué me estaba ayudando. De verdad queriendo saber, no reclamándole, solo con curiosidad. Se quedó callada un momento, y luego soltó algo que se me quedó grabado. Porque pasé 8 años quitándote cosas. Creo que ya va siendo hora de devolverte algo. Así que armamos un plan. No juntas exactamente, pero cada quien a su modo. Ella sí iría a la Navidad. Haría su papel de hija modelo. Los mantendría ocupados y distraídos para darme chance de desaparecer ese día. A lo mejor, si no me encontraban, se les bajaba y entendían que hablaba en serio. O eso quería creer. El día de Navidad, me levanté temprano, eché unas cosas a la maleta y salí de mi depa antes de que amaneciera. Me fui a casa de Patricia, cuya familia ni se inmutó por recibirme. Su mamá, Sandra, ya conocía todas mis historias y me dijo que allí era bienvenida cuando quisiera,
que la familia se elige, que la sangre no te obliga. Con eso casi lloro, pero de felicidad. Apagué el cel porque no quería ver mensajes ni enterarme de nada, mucho menos sentirme culpable. Solo quería, por una vez, un día en paz, una cena normal, sin gritos, sin dramas, sin culpas. Eso fue justo lo que Patricia y su familia me dieron. Pavo, relleno, pie y puro ambiente tranquilo. Pero ya en la noche, la curiosidad ganó y encendí el teléfono. 53 llamadas perdidas, más de 100 mensajes y varias notas de voz que nunca pensaba escuchar. El último mensaje era de Clara. Vinieron, vieron que no estabas y se fueron. Mamá ya anda planeando otra cosa. Ten cuidado. Los días siguientes fueron puro estrés, esperando el siguiente movimiento de mi mamá, brincando cada vez que tocaban la puerta o pegada a la ventana como si esperara a la policía. Patricia decía que ya me estaba volviendo paranoica, pero yo sí conocía a mi mamá. Ella nunca se rinde, solo se reorganiza, planea mejor y ataca más fuerte. Al rato me llamó mi asesora académica. Alguien había hablado haciéndose pasar por mí para darme de baja por una supuesta emergencia familiar, que necesitaba irme de inmediato. La asesora se sacó de onda porque acababa de sacar 10 en anatomía. ¿Por qué iba a irme? Le aclaré que no era yo y me dijo que ya sospechaba. Solo quería advertirme. Después fue mi casero, Rui. Le marcaron diciendo que había violado el contrato porque tenía a toda mi familia viviendo conmigo, que los vecinos se quejaban. Fue a checar y no vio nada raro, así que solo me advirtió que alguien andaba queriendo meterme en problemas. Le expliqué lo de mi mamá y me dijo que ignoraría cualquier otra llamada extraña. Luego fue en mi trabajo. Alguien habló para reportarme enferma 3 turnos seguidos y casi me corren. Tuve que mostrar el chat familiar y explicar todo el show. El gerente me dio otra oportunidad, pero dejó claro que un problema más y me despedía. Así que empecé a grabar todo, guardar capturas, juntar pruebas. Clara me seguía pasando información. Mamá ya había reclutado a la tía Laura como su cómplice, y andaban viendo temas legales, hablando de revisiones de bienestar, de intervenciones forzadas, incluso de declararme mentalmente incompetente. Una locura, siendo yo estudiante de medicina y con puros 10. Pero mi mamá ya estaba desesperada. Pensé en pedir una orden de restricción. La mamá de Patricia lo sugirió, pero eso implicaba ir a la corte, enfrentarlas, hacerlo todo público y legal. Y yo solo quería que me dejaran vivir tranquila, estudiar, trabajar, existir, porque era tan difícil que lo entendieran. Y luego llegaron las cartas, no correos, cartas de verdad de toda la familia, repitiendo lo mismo, que estaba destrozando a mi mamá, abandonando a Clara, que era egoísta y cruel y que me iba a arrepentir. Unas estaban escritas a mano, otras a máquina, todas con el mismo fin, hacerme sentir culpable. Pero la carta de Clara era otra cosa. Estaba escondida en el sobre de la tía Laura, con una notita pegada. Sé fuerte, estás haciendo lo correcto. Estoy orgullosa de ti. Era la primera vez en 8 años que alguien me decía algo así, de lo que yo había hecho. Eso me pegó más que toda la culpa junta. Decidí que hasta aquí. Cambié de número sin avisarle a nadie, solo a Patricia y a mi trabajo. Abrí un apartado postal para que no pudieran mandarme más cartas a mi depa. Hasta empecé a estacionar mi coche en diferentes lugares cada día. Sí, era cansado, pero prefería eso a seguir soportando las locuras de mi mamá. Pasaron 2 semanas sin novedades y empecé a relajarme, pensando que tal vez ya se habían dado por vencidas, que mi mamá había encontrado otro proyecto, que Clara las había convencido de dejarme en paz, ilusa de mí. Mi mamá solo estaba cocinando su siguiente gran jugada. Todo se vino abajo un martes. Iba camino a clase cuando los vi. Mamá, papá, tía Laura y 3 primos parados afuera del edificio de medicina con carteles bien hechos. El abandono familiar es abuso. Clara necesita a su hermana. Y mi favorito, qué vergüenza, MIA. Todos los estudiantes mirando, tomando fotos, chismeando. Me metí corriendo a un edificio lateral y le marqué a seguridad. Les conté del acoso y dijeron que lo iban a manejar. Pero yo todavía podía escuchar a mi mamá gritando desde la ventana, contándole a todo el que se le acercara lo desagradecida que era su hija, lo traumada que estaba la pobre Clara, y los valores familiares que según ella yo no tenía. Le pedí a Patricia que me trajera una sudadera y unos lentes oscuros, y salí por la puerta de atrás como si fuera delincuente. Me perdí la clase de anatomía, y tuve que inventarle al profe que andaba enferma. Seguro ni me creyó. Genial. Ahora mi mamá también ya estaba afectando mi escuela. La protesta duró 3 horas. Seguridad solo los hizo irse cuando empezaron a bloquear las puertas. Pero el daño ya estaba hecho. Ahora todos en mi carrera ya sabían. Ya me habían visto. Ya circulaba el chisme. Pasé de ser una estudiante X a ser la chica de la familia loca. Unos compañeros se solidarizaron. Otros solo querían el chisme. Esa noche, Clara me llamó desde un número desconocido. Dijo que mi mamá planeaba regresar al día siguiente, con más gente, y hacerlo diario hasta que yo cediera, que trató de detenerla, pero que mi mamá ya había perdido la cabeza y estaba convencida de que la vergüenza pública me haría regresar a casa. Yo ya no podía soportar otro día de ese infierno. No podía empezar mi carrera de medicina siendo conocida como la chica de la protesta, así que hice algo que juré nunca hacer.
Llamé directamente a mi mamá, pero desde el teléfono de Patricia para que sí contestara. No hablamos mucho. Le pedí vernos en una cafetería cerca de la universidad, solo ella y yo, para platicar. Pero llegó con mi papá y la tía Laura, obvio. Estuve a punto de irme en ese momento, pero Clara entró detrás de ellos, me vio, negó con la cabeza y sin decir nada, solo me hizo señas de «lo intenté» y se sentó en otra mesa, lo suficientemente cerca para escuchar, pero lejos para darme mi espacio, cuidándome a su manera. Mi mamá empezó de una. ¿Cómo puedes dejar a la familia? ¿Cómo puedes lastimar a Clara? ¿Cómo puedes ser tan egoísta? La dejé que sacara todo, como 5 minutos. Mi papá solo asentía de vez en cuando, y la tía Laura hacía ruidos de desaprobación. Yo solo tomaba mi café y esperaba. Cuando al fin terminó, saqué mi celular y le mostré las capturas que me mandó Clara, los mensajes donde planeaban obligarme a regresar, las amenazas de llamar a mi escuela, los planes para hacerme la vida imposible. Se puso roja y le lanzó una mirada fulminante a Clara, pero yo no había acabado. Le hablé del trofeo, del veneno, de los libros destruidos, de los años de terror, de cómo permitió todo, de cómo siempre eligió el trauma de Clara por encima de mi seguridad, siempre. Mi papá se veía en shock. Al parecer, mi mamá siempre le había minimizado todo. La tía Laura quiso interrumpir, pero yo seguí. Entonces dije lo que la hizo callar, que había entrado a medicina a pesar de ella, no gracias a ella, que cada logro que me hizo ocultar me tenía aquí, que iba a ser doctora con o sin su apoyo, que ya no iba a ser el costal de boxeo emocional de Clara. Mi mamá se puso a llorar, pero ahora sí lloraba de verdad, sin manipulación. Dijo que solo quería ayudar a Clara a sanar, que pensó que si nos mantenía juntas todo se arreglaría, que había fallado a las dos. Lo más sincero que le escuché en años. Mi papá intentó tomarle la mano, pero ella se apartó. Fue cuando Clara se levantó y se acercó a nuestra mesa. Miró a mi mamá directo a los ojos y le pidió que ya parara, que ya me había torturado suficiente, que era hora de dejarme ir, que ella ya estaba buscando ayuda por su cuenta, que ya no necesitaba que yo sufriera por ella. La cara de mi mamá se deshizo. La tía Laura intentó manipular otra vez con el tema de la culpa, hablando de lealtad familiar, de perdón, de avanzar juntas. Clara se rió de verdad, y le preguntó si ella perdonaría a alguien que le envenenó la comida, que destruyó sus logros, que le hizo la vida imposible durante 8 años. Laura no dijo nada. Yo dejé claras mis condiciones. Ni una protesta más, ni llamadas a mi escuela o trabajo, ni cartas ni intervenciones. Consideraría ir en Año Nuevo si respetaban los límites. Si no, pediría una orden de restricción. Ya había hablado con un abogado. Estaba lista para darle un giro legal. Mamá asintió, derrotada. Mi papá por fin habló y dijo que estaba orgulloso de mí, que había demostrado más fuerza de la que él tuvo jamás, que debió haberme cuidado desde hace años, y que se aseguraría de que mamá cumpliera lo prometido. Fue bonito escucharlo, aunque 8 años tarde. Me preguntó si podíamos mandarnos mensajes de vez en cuando, solo para saber cómo estábamos. Le dije que tal vez. Clara me acompañó hasta la puerta, lejos de todos. Afuera me dio un sobre. Dijo que era de su fondo para terapia, dinero que había ahorrado de su chamba de medio tiempo, suficiente para compensar lo que perdí por faltar al trabajo durante el acoso de mi mamá. Traté de decirle que no, pero insistió. Dijo que era lo mínimo. También me contó que se iba a mudar, que encontró una casa para adultos con trauma, un lugar donde recibiría terapia intensiva, donde no podría lastimar a nadie y mamá ya no la usaría como escudo. Ya había dado el depósito y se mudaba la siguiente semana. No supe qué decir. Nos quedamos incómodas un rato, con 8 años de dolor entre nosotras, pero también algo distinto, tal vez comprensión, o solo cansancio. Ella me dijo que esperaba que me convirtiera en una gran doctora, que me iba a echar el ojo desde lejos, que estaba orgullosa de mí. Luego regresó adentro. No la he visto en persona desde entonces. Los meses que siguieron estuvieron tranquilos. Mi mamá cumplió su palabra. Nada de acoso, nada de chantajes, puro silencio. Mi papá mandaba mensajes de vez en cuando, cosas del clima, del perro, temas seguros. A veces le contestaba, mensajes cortitos, paso a pasito. Tal vez algún día tengamos una relación, tal vez no. De Clara supe por mi papá. Le estaba yendo bien en la casa, terapia intensiva 3 veces por semana, nuevo tratamiento. La terapia de arte le ayudaba a sacar todo sin destruir nada. Hasta consiguió trabajo en un vivero. Y decía que cuidar plantas le enseñaba a nutrir en vez de destruir. Llegó Año Nuevo y se fue. No fui a casa. Lo pasé de nuevo con la familia de Patricia, que para entonces ya casi me habían adoptado. Su mamá, Sandra, siempre decía que tenía que comer más. Y su papá, Juan, me enseñó a jugar dominó. Fue bonito, normal. Nadie gritó sobre lo que no merecía. Recibí una tarjeta de mi mamá, sencilla. Solo decía, pensando en ti, con cariño, mamá. Sin culpa, sin manipulación, solo una tarjeta. No contesté, no estaba lista. Tal vez nunca lo esté, pero la guardé. La metí en un cajón junto con otros recuerdos complicados. Prueba de que sí se puede cambiar. Tal vez. Empezó el semestre de primavera y me enfoqué de lleno en la escuela. Anatomía, fisiología, bioquímica, todo el paquete. Me fue increíble. Las mejores calificaciones en todo. Subí mi foto con la bata blanca a Instagram, pública, sin miedo, orgullosa. Ya no escondía mis logros. Varios familiares la vieron, le dieron like.
Pequeños gestos, grandes significados, avances. En mi cumpleaños recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía, «Feliz cumpleaños, te mereces todo lo bueno». Sabía que era Clara. No respondí, pero tampoco lo borré. De hecho, lo guardé. Prueba de que la chica que siempre decía que no merecía nada, por fin había cambiado de opinión. Solo tardó 8 años. Un día, en el súper, me encontré a mi primo Eric. Me pidió disculpas por los mensajes del grupo familiar. Reconoció que se equivocó, que la presión de la familia a veces hace que uno haga tonterías, que estaba orgulloso de mí por defenderme. Fuimos por un café, nos pusimos al día. Me contó que mi mamá también estaba en terapia, por fin enfrentando su complejo de salvadora. El primer aniversario de cuando me fui de casa pasó en silencio. Sobreviví, hasta prosperé. Fui la mejor de mi clase. Hice amigos increíbles. Renté un departamentito solo para mí. Nada de trofeos rotos, ni comida envenenada, ni gritos sobre lo que merezco. Solo yo, construyendo la vida que siempre quise, la vida que tanto tiempo me escondí. Patricia me organizó una fiesta, algo sencillo, solo con los amigos más cercanos, pero dio un brindis que de verdad me llegó al corazón. Dijo que era la persona más fuerte que conocía, que verme salir adelante la había inspirado, y que yo le enseñé lo que significa tener verdadero valor. No se trata de pelear, sino de negarse a seguir jugando el mismo juego y saber cuándo alejarse. Esa noche llamó mi papá. Me dijo que mi mamá quería disculparse, que había escrito una carta y preguntó si podía mandármela. Le dije que sí. La carta llegó una semana después. 3 páginas donde mi mamá reconocía sus errores, cómo me falló, cómo permitió lo de Clara, cómo se enfocó en arreglar a Clara en lugar de protegerme y lo mucho que lo lamentaba. Ni siquiera a eso respondí. ¿Estaba lista para perdonarla? Tal vez nunca lo esté, pero la leí una y otra vez y la guardé junto con la tarjeta de Año Nuevo, como pruebas de que sí hay cambios, de que sí se puede crecer, de que mi familia por fin dejó de esperar que yo me quemara para mantener calientes a los demás. Por ahora, con eso me basta. Empezó mi segundo año de medicina, con clases más pesadas y horarios eternos, pero me fascinaba. Disfrutaba cada minuto, hasta los exámenes más pesados, hasta el estudio que parece nunca acabar, porque esto era mío, mi logro, mi futuro. Nadie podía arrojarme este trofeo a la cabeza, nadie podía arruinar este éxito ni decirme que no lo merezco.